Paisaje después de la batalla. Bueno, la batalla en cuestión es la Segunda Guerra Mundial y en este curso vamos a ver un poco qué efectos tuvo sobre la literatura inmediatamente posterior. Por un lado, los que fueron a la guerra y descubrieron que al regresar no tenían cómo contarla, quizás paradójicamente porque había sido una victoria y una guerra justa, no encontraban el espacio para hablar del horror o hablar de incluso las propias atrocidades que habían tenido que cometer. Emblemática en este sentido es la novela Matadero 5 de Kurt Vonnegut, que como prisionero de guerra estuvo en el bombardeo de Dresde y vio cómo los aliados destruían una ciudad entera en una noche, una ciudad alemana. Y ni hablar, por supuesto, del efecto que tuvo sobre toda la cultura y nuestra imaginación el hecho inédito de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, donde el apocalipsis deja de ser una fantasía religiosa para convertirse en una realidad palpable que hoy pareciéramos estar reviviendo con el advenimiento de la era Trump. A la par, otros autores que estuvieron en la guerra, como Salinger, no quisieron hablar de ella o no directamente, y sin embargo la saga de la familia Glass, que gira alrededor del suicidio inexplicable del brillante, del genial, del iluminado Seymour Glass, que estuvo en la guerra y luego inesperadamente se suicida, es otra manera de hablar a través de la elipsis, del hueco, de rodear el agujero negro, de lo que fue la experiencia de la guerra, de la cual Salinger mismo, en términos personales, habló muy poco. Por otra parte, otro grupo de autores que efectivamente fue un grupo en el sentido más pleno del término, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs y varios otros que formarían luego lo que se conoció como la generación Beat, hablan más bien de los lugares, de la dificultad de insertarse en cualquier lugar no normativizado, dentro de una sociedad que se volvió, con la presidencia de Eisenhower, digamos, entró en un periodo, quizás el periodo más represivo, más normalizador desde los inicios de las colonias de Nueva Inglaterra, por su práctica de variaciones, digamos, de la sexualidad, o en el caso de Ginsberg y William Burroughs, por su homosexualidad no asumida y no tolerada por ellos mismos, que la sentían como una enfermedad, por el uso y a veces abuso de las drogas. Este grupo, digamos, en los años 50 transita lugares muy marginales y sin embargo desde esos lugares crean una literatura, digamos, también de alguna manera marginal, casi criminal, y que en los años 60 aprenderían toda una generación. Quizás lo interesante de la literatura de este periodo es que hace realidad ese sueño de la vanguardia, de borrar los límites entre arte y vida, lo que soñaron, lo que imaginaron, lo que alucinaron unos pocos individuos aislados y que a veces eran internados en hospicios considerados locos en los años 50, se volvería la norma, el modelo para toda una generación, la generación de los 60. Vamos a ver un poco cómo fueron inventados los 60 y dentro de ese fenómeno algo muy particular, cómo fue inventada la adolescencia. Los adolescentes, podría decirse, antes de esta época no existían, no eran vistos como individuos, como sujetos distintos, eran simplemente adultos en proceso de crecer. Y esta creación, digamos, de la adolescencia, cuyas figuras, digamos, más notorias son James Dean, Elvis Presley y el Holden Caulfield de El guardián en el centeno de Salinger, no han cesado, digamos, de crecer, de desarrollarse y de ocupar cada vez más espacio en las artes, en la cultura y en el mercado también, sin duda.